Juanjo, nos quedó viendo la frustración de Russo. ¿Cómo ir la historia? La paradoja en su carrera como jugador profesional es que su gran frustración vino de la mano de Bilardo. Él había formado parte de toda la eliminatoria rumbo al Mundial de México 86, donde Argentina termina siendo campeón. Sin embargo, en el último corte, previo a dar la lista del Mundial, él ya no venía bien futbolísticamente porque se había operado Miguel a principio de año, y Russo tuvo que escuchar como Bilardo, cuando dio la lista definitiva, su maestro Bilardo en Estudiantes de La Plata, le decía que no iba a ir al Mundial. La gran frustración como jugador, sin dudas, para Russo fue no haber podido vestir la camiseta de Argentina en el Mundial de México 86, cosa que sí había hecho durante toda la eliminatoria, siendo un jugador muy importante en aquel camino a México. Bueno, tenemos un especialista en la Escuela de Estudiantes de La Plata, pero un ser muy cercano a Miguel Ángel Russo en la campaña que hizo en Millonarios, el profe Norberto Pelufo. Pelufo, buenas tardes. Hombre, Javier, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Ya, Dios mío. Ay, Pelufo, en este instante, afloran absolutamente todas las anécdotas. Pero yo le escuché esta mañana a usted hablar que lo de Russo era el monumento a la simpleza. Hoy en día que hay tanto técnico con tanta terminología, con tanto verso, entonces, ¿cómo hacía este hombre para ser campeón con tanta simpleza? Es la pregunta. No, la sencillez con todo lo como le llegaba al jugador de fútbol, hombre. Yo de entrada con él, como yo se lo decía a Javier, yo creo que fue por medio de Gotardi. Yo creo que Gotardi es el que le debe haber dicho: allá en Millonarios hay una persona que se llama tal y tal, que trabaja allá, que fue educado, formado en el fútbol por su día, tuve todo el tiempo con él, seguro, y ya en la primera conversación que tuve con él por teléfono fue como si nos conociéramos de hace mucho tiempo, en la cual yo le dije: hombre, es que hasta casi compañeros, profe, pudimos ser, porque estuve a punto de ir a jugar a Estudiantes, sino que Millonarios ese año me declaró intransferible y no me vendieron, pero yo tenía ya todo adelantado con Manera, todo. Troviani también regresaba, yo tenía todo adelantado, y a partir de ahí hicimos una buena amistad. Yo le contaba la anécdota en una de las reuniones que tanto tuve con él, que yo le hablaba de la presión, entonces que la presión alta, la presión media, la presión baja, o bloque alto, bloque bajo. Yo le dije: profe, ¿usted dónde presiona? Y me dijo: donde esté la pelota. Me llamó mucho la atención, y hablábamos mucho de menores y todo, y él me decía: la gente está equivocada, la gente se va para Europa y se trae el modelo Barcelona y lo quiere poner de una vez como si eso fuera así de fácil. No, habrá cosas del Barcelona que se pueden hacer acá en Sudamérica, pero habrá otras cosas que no, y esa es la equivocación que tienen hoy gravísima en la parte formativa. Me decía: quieren traer todo lo de Europa y calcarlo, lo traen y lo ponen todo, y empiezan a hacer todo eso, y muchas de esas cosas no se dan. O sea, también coincidimos él me decía: en divisiones menores hay que saber cómo trabaja el equipo profesional, lógico, pero uno en divisiones menores tiene que trabajar todos los sistemas, todas las cosas, porque no todos los jugadores de menores van a jugar en el equipo profesional, seguro les va a tocar ir a otro equipo, y entonces solo tienen una idea, no saben más. No, divisiones menores tienen que pasar por toda esa enseñanza. No era en la parte del trabajo, Javier, todos los días hacía fútbol. O sea, dependiendo de la cercanía del partido, pues había menos tiempo de fútbol, etcétera, ¿no? Pero siempre iniciaban con algunos trabajos, fueran físicos, fueran técnicos, fueran de definición, y después pasaba a hacer fútbol. Y en ese fútbol él siempre corregía. Yo le decía algo a él: profe, qué pena con usted, y con todo el respeto, a mí me parece que usted debería, en las repeticiones que hace para corregir, debería ser más insistente. Nosotros aquí somos un poquito más idos, de pronto usted está hablando y el jugador está pensando en otra cosa, porque él iba a corregir y cogía el balón y decía: bueno, mire lo que nos pasó el domingo, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Cómo quedamos? No quedamos mal. ¿Cómo debemos quedar? Acomodaba el equipo como iba a quedar, tiraba la pelota y seguía jugando. O sea, no repetía más. Él decía que no había que repetir más. Yo le insistía mucho, pero él consideraba que no. Y yo he hecho muchas cosas de él en las ruedas de prensa, Javier. Tenía una habilidad, a veces, de tantas preguntas que le hacían, ¿no es cierto? Muchas de esas ni contestaba lo que le preguntaban.
terminaba hablando de otra cosa, pero la gente quedaba igual, o sea, nadie decía nada. Nunca se enojaba, usted nunca lo veía bravo con nadie. Y hoy la demostración es lo que hay en Argentina. Es todo casi el fútbol argentino, independientemente del color de la camiseta, rindiéndole un homenaje a Miguel Ángel Russo. Y me impresionaron las palabras de Hamilton Campan, ¿no? Qué despedida tan brava, hombre. Sí, sin duda, sin duda. Norberto, a usted le tocó lidiarlo lidiarlo porque uno sabe que la persona puede estar expuesta a perder incluso la noción del tiempo y la noción donde está cuando padece una enfermedad de esas tan grave como es el cáncer. Tuvo la oportunidad de estar con él en ese momento. ¿Cómo fue el comportamiento? ¿Qué cambió? ¿O si siguió manteniendo ese mismo estilo de comunicación con todo el mundo? No, lo que pasa es que eso fue mucho hermetismo. En esa época era un hermetismo total. O sea, todos nos preguntábamos qué pasa, pero nadie sabía qué estaba pasando. Uno veía de pronto un profe diferente, ¿no es cierto? Que venía, se le notaba a veces cansado, la misma cara, uno le veía diferente. Uno decía algo pasa, de pronto un día no iba al entrenamiento, uno decía qué pasó, no decía nada que había pasado, ¿cierto? Que el profe regresa mañana. Y ya después fue cuando ya se dio la noticia que todo el mundo supo, que nos dimos cuenta pues de que sí había una realidad de una enfermedad del profe, ¿no es cierto? Pero nosotros convivimos con él mucho rato, compartiendo con él, en el fondo nosotros internamente sabiendo que algo no estaba bien, pero que nadie decía nada, entonces pues uno respetando todas esas cosas, ¿no? Sí, él apechichaba, como se dice popularmente, consentía a algún jugador que le cayera bien, tenía ese tipo de preferencias que muchos técnicos la tienen, sobre todo con el jugador Calavera. No, pues yo le digo que el Millonarios pero en general al final terminó haciendo como una muy buena, fue con Henry Rojas. Sí. Hasta Henry cuando estuvo el profe en Rosario, creo que Henry estuvo un tiempo allá, yo tuve una conversación ayer con Henry un rato, lo ha golpeado muchísimo, porque en realidad sí tuvo al final una cercanía mucho con el profe, ¿no es cierto? Y después de que el profe se fue, pues me parece que o sea, se hizo mucho más fuerte esa relación cuando ya el profe se había ido, ¿no? Que ya no estaba. Sí. Y hicieron él en Millonarios, y lo tiene, está ahora en Boca, Juvenal Rodríguez. Fue la persona que él acá cogió mucho. Juvenal se volvió el analista de videos del profe, era el que le pasa, o sea, hicieron una conexión impresionante. O sea, el profe le decía, necesito que de este partido me pase este informe, y Juvenal se volvió un especialista en eso. Juvenal estuvo por allá en los Emiratos, cuando el profe estuvo allá, también se lo llevó. Ahorita está en Boca. Juvenal, yo hace unos días hablé con Juvenal sobre la situación del profe, le estuve preguntando pues todo lo que se decía. Diríamos que con él fue la persona sacando de los jugadores. Yo creo que fue con Juvenal que hizo esa mayor relación, de ahí que se lo llevó a todos los lados. A partir de ahí lo tuvo en todos los equipos que tuvo el profe en los últimos tiempos. Mono, ¿qué tiene Estudiantes de La Plata que genera tan específicos perfiles de dirección técnica capaces de transmitir, de hacer el que los demás absorban, de señalar y perfilar herederos, porque eso es lo que es Estudiantes de La Plata? Yo creo que el profe Subeldía, o sea, tenía, cuando llegamos a Colombia, ¿cierto? Fue el que, para mí, yo siempre he dicho que hay un antes y un después de Subeldía. No voy a decir que cambió todo el fútbol, pero sí hay un antes y un después, cuando llegó Subeldía y Gorayet trajo a Bilardo y empezaron a venir ellos. Subeldía insistía en algo que para nosotros pues pasó a ser fundamental, ¿no es cierto? Que era el trabajo, el mañana y tarde, el que uno viviera realmente, si uno iba a vivir del fútbol, que fuera así, que lo viviera, que estuviera preocupado a toda hora por mejorar, por aprender. O sea, uno como jugador de fútbol no terminar solo el entrenamiento y ya con eso basta, ¿no? Si uno se puede reunir con los compañeros y hablar de fútbol, todavía mucho mejor. Terminar los partidos y poder reunirse con los compañeros y hablar de por qué jugamos bien, por qué jugamos mal. O sea, preocuparse
preocuparse uno realmente por el fútbol, que era la profesión nuestra, ¿no? Él decía que era un privilegio ser futbolista y que debía uno aprovecharla al máximo, ¿no? Te podía asegurar la vida económicamente jugando un deporte que no tenía que jugarlo hasta los 35 años y a partir de ahí hacer lo que uno quisiera, pero con la comodidad. Y yo veo que eso es lo que yo digo también, que hay gente que a veces exagera en eso de vivir del fútbol, ¿no? Y ya casi ni comen, ni duermen, ni, mejor dicho, eso ya me parece impresionante. Sube el día, comía y dormía y hacía todo normal, ¿entiendes? Pero sí le metía eso en que esa podía ser la vida de uno, o sea, que el fútbol podía ser la vida de uno, la profesión de uno. Y yo creo que la mayoría de personas, pues, que estuvimos al lado de él, que pudimos compartir, porque en Colombia yo creo que hay dos personas que nos cambiaron la historia, no podemos ser egoístas tampoco. El otro que nos la cambia es Ricardo de León. Y en eso Sube el día, yo me acuerdo tanto que en una charla técnica nos dijo que al fútbol colombiano había llegado una persona que traía una forma de jugar que se llamaba pressing, que iba a dar mucho de qué hablar. Esa era otra virtud de Sube el día. Reconocía el potencial del otro. Él no tenía ningún problema en decirle a uno en el entrenamiento, hoy vamos a hacer una jugada que yo vi en el Mundial del 74, que hacía Polonia, que hacía no sé quién, que es o sea, le daba la virtud a la persona que la merecía. Y yo creo que también hay que, como le digo, hacer un reconocimiento a Ricardo León, a Luis Cubilla, que creo que dejaron aquí también una gran enseñanza en nuestro fútbol, ¿no? Pero la escuela de estudiantes sí me parece que es de una verdadera historia y de un gran valor. Bueno, le agradecemos mucho, profesor Pelufo. Bueno, Javier, un abrazo, que esté muy bien. Muy bien, la gente que estuvo cerca de Miguel Ángel Russo. Ahí en este momento nos dicen en producción, novedad en Argentina con el tema ruso, Juanjo. Sí, don Javi, porque en este momento en Miami está brindando una rueda de prensa a Lionel Scaloni y está hablando de Russo. A ver qué dice. De Miguel y bueno, estábamos todos al tanto de la situación pero cuando sucede y un tipo tan querido y en el mundo del fútbol que ha dejado una huella y que será imborrable, sinceramente. Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es un tipo, una persona. Así que muy triste. Mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos. A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y un poco descolocado porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock y hicimos ese minuto de silencio que es más que no teníamos que hacer, digamos, y bueno, nada, muy triste, la verdad. Es una noticia que después de eso no hay nada más importante, así sí. Que Juanjo, ¿cómo sería el aprecio por Miguel Ángel Russo? Que la antítesis, porque todos estos son casi que menotianos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Comulgan más con el fútbol de Menotti que con el de Bilardo, Subeldía y Russo, no sé. Sí, lo que pasa es que Russo ya es un patrimonio del fútbol, ¿no? En Argentina se lo tomaba como alguien que había roto barreras. Es más, le sumo a la de el menotismo y el bilardismo. Scaloni es del riñón de Newell's, All Boys, y Russo es ídolo en Rosario Central. Scaloni es santafesino y muy hincha de Newell's, y Russo en las dos veredas estaba enfrentado, pero Russo ha dejado un legado tan fuerte que evidentemente trasciende ese tipo de barreras futbolísticas. Por eso, don Javi, Juanjo, la tapa o la portada del diario deportivo Le Hoy es fascinante, con que dice el técnico de todos. Y es verdad, hoy hemos visto, por ejemplo, ahí en las imágenes desfilar a aficionados con la camisa de River Plate por la cancha de Boca Juniors, por la Bombonera, cosa que es prácticamente imposible verlo. Y es que Miguel Ángel Russo ha logrado todo eso. Qué cosa. En este momento las imágenes muestran a Ángel Di María llegando a la Bombonera, íntegramente vestido de negro. Central juega el sábado en la ciudad de Buenos Aires. Adelantaron un día el viaje. ¿Por qué hablo de Di María? Por lo que significa él futbolísticamente, y porque Russo, probablemente donde sea más venerado por los hinchas y donde probablemente termine teniendo una estatua, es en Rosario Central.
lo ha dirigido, ha salido campeón y la gente lo idolatra. Llega todo el plantel de Rosario Central para darle el último adiós. Además, el antepenúltimo club que dirigió Russo, porque antes de Boca y de San Lorenzo, él había dirigido a Rosario Central. Muy bien. Gracias, Juanjo. Vamos a ir a